Hola, en este vídeo os voy a mostrar unos cuantos sitios que os recomiendo ver si vais a viajar a Perú. Perú es un país gigante y puede ser un poco abrumador el verlo en el mapa y pensar en todos los sitios que hay para visitar, y obviamente la mayoría de la gente no tiene tiempo ilimitado para visitar todo y tiene que hacer una selección, y esto a veces puede resultar difícil. Es por ello que en este vídeo os quiero mostrar los sitios en los que estuve yo, que son básicamente los sitios más clásicos para una primera visita a Perú. Si tenéis alrededor de unos 10-15 días podréis cubrir todos estos sitios sin problemas y os llevaréis la esencia de lo que es el país. Obviamente, como siempre, habrá muchos sitios que os dejéis, pero al final hay que hacer una selección con el tiempo que se tiene, y como siempre, si tenéis más tiempo de esto, si tenéis por ejemplo un mes, pues bueno, siempre podéis ampliar y visitar otras partes del país que no comenté. Un lugar al que llegaréis seguramente es Lima, la capital peruana, que se encuentra en la costa del Pacífico con casi 10 millones de habitantes. Esta enorme ciudad merece muchísimo la pena visitar, ya que tiene un montón de puntos muy característicos, como por ejemplo el centro histórico. El centro histórico de Lima conserva esa arquitectura colonial. En este lugar no dejéis de visitar lugares como la Plaza de Armas. Os recomiendo que recorráis todas las calles alrededor de la Plaza de Armas, donde se encuentran los puntos más interesantes como la Catedral de Lima o el Palacio Municipal, y recorrer todas las calles de alrededor porque tienen esa esencia de los orígenes de la ciudad. Una de las mejores zonas de Lima, desde luego, es Barranco. Es una zona muy bohemia, que lo notaréis en la arquitectura también, sobre todo en el ambiente que se genera, especialmente durante los fines de semana. Suelen haber pequeños mercadillos, hay un montón de restaurantes donde probar toda la gastronomía peruana, que es exquisita, y puntos emblemáticos como el Puente de los Suspiros, muy populares en la zona. Este no es un mal lugar para alojaros, pero yo recomiendo mejor que os quedéis por la zona de Miraflores, que es donde se encuentran la mayoría de los hoteles, es donde la gente se suele alojar, y es una zona muy bonita para visitar porque está llena de parques por donde dar una vuelta. También hay bastantes opciones de restauración, y es un lugar ideal para empezar una ruta a lo largo de la costa de Lima. Para mí, una de las partes más bonitas de la ciudad es hacer un paseo por encima de las colinas que hay junto al mar y dar un paseo a lo largo de la costa, disfrutar del ambiente, de la gente, de los pequeños puestos que van montando en cada punto, incluso partes de esculturas. El siguiente punto que recomiendo es Ica, al sur de Perú, al sur de Lima. Está a unas 5 horas en autobús, que dependiendo de dónde seáis os parecerá una distancia bastante larga, pero creedme que para Perú esto es muy pequeño. Si lo miráis en el mapa veréis que estos dos puntos están muy cercanos el uno del otro y se tardan tranquilamente 5 horas para llegar. Pero Ica no es el lugar en sí que os quiero recomendar, sino Huacachina, que está prácticamente al lado y al que podéis llegar en un taxi desde Ica por muy poco dinero. Huacachina es muy especial porque son unas dunas desérticas y donde se encuentra un oasis que es precioso. Simplemente venir aquí y pasear alrededor del oasis, estar ahí tranquilamente, tomar algo, ya merece la pena el viaje. Pero es que además hay algunas actividades que podéis hacer, como las más populares, que son el buggy por las dunas. Hay un montón de empresas aquí que os ofrecen esta actividad, así que no hace falta que lo contratéis con anterioridad. De hecho, si lo contratáis por internet es muy posible que sea bastante más caro de lo que os cobren en el propio sitio. Así que lo mejor es que vayáis y según la hora que os convenga preguntar, y vais a encontrar un montón de opciones. Mi recomendación personal es que lo hagáis hacia la tarde, calculando el anochecer. Hacer la excursión durante la tarde, que os lleven, y vais a ver la adrenalina de que os lleven subiendo y bajando dunas, dando botes, o sea, vais a ir casi golpeando contra el techo del buggy. Es una experiencia única, y luego ahí además os ofrecen otras actividades paralelas, por ejemplo deslizaros por las dunas con una tabla, y la verdad es que son actividades muy divertidas, y por eso recomiendo que cuando terminéis sea más o menos el anochecer para verlo desde las dunas en un lugar increíble, sin prácticamente gente, y disfrutar de uno de los anocheceres más bonitos que podéis ver. En esta zona no hay mucho más para hacer. De hecho, toda la parte de Huacachina, casi todos los negocios son de souvenirs, de algunos restaurantes, sitios para tomar algo, y los propios de las empresas que organizan excursiones. Así que yo os recomiendo que de ahí cojáis otro autobús y en poco menos de 2 horas os plantéis en Nazca. Nazca es un sitio que seguramente os sonará por el nombre, ya que aquí se encuentran las famosas líneas de Nazca, que son esas figuras que están hechas en el suelo, que fueron hechas hace miles de años y que a día de hoy se siguen conservando perfectamente gracias a la sequedad del terreno y del ambiente. Estas figuras las podéis ver desde el suelo, aunque difícilmente las veréis, no veréis más que surcos y las podéis más o menos intuir. Os podéis subir a alguno de los cerros donde más o menos verlas, pero sin duda la mejor opción aquí es sobrevolarlas en una avioneta. Igual que en Huacachina, aquí hay varias empresas que ofrecen esas excursiones que duran alrededor de unos 15-30 minutos y os sobrevuelan todas las figuras, os van explicando cada una de ellas, el sentido que tienen, y las van sobrevolando por los dos laterales del avión para que dependiendo de la ventanilla en la que estéis lo podáis ver perfectamente. No es una opción económica, pero si tenéis la opción os la recomiendo muchísimo porque es algo que no lo vais a olvidar, y simplemente la experiencia de sobrevolar la zona en avioneta ya merece la pena. Es un subidón de adrenalina, para mí fue una de mis actividades favoritas, y os recomiendo que veáis mi vídeo más en detalle de cuando estuve ahí, donde os doy unos cuantos consejos para no marearos, porque no es raro que en cada vuelo al menos una persona se maree y acabe vomitando.
Desde Ica, el siguiente punto que recomiendo es Cusco, que es mundialmente conocido y aquí seguramente caeréis, pero por si acaso no os lo olvidéis porque es un lugar que es como un punto de control, un punto neurálgico desde el cual haréis diversas excursiones para ver puntos muy importantes de toda esta zona. Para llegar hasta Cuzco, para mí la mejor opción es volar desde Lima, hay vuelos muy baratos, como es uno de los lugares más populares en el país, hay vuelos que salen durante todo el día a precios muy económicos. Una vez estéis en Cuzco, yo recomiendo que estéis aquí al menos unos 3 días para ver distintos puntos, pero obviamente dependiendo del tiempo que tengáis, podéis dedicarle incluso más días y siempre tendréis cosas nuevas para descubrir. Lo que sí os recomiendo es que el primer día lo dediquéis simplemente a visitar la ciudad de Cuzco, porque es una ciudad muy bonita, tiene un centro histórico muy característico, las calles, la plaza principal son preciosas, encima aquí también hay siempre un ambiente muy bueno, un montón de sitios para tomar algo. En general es un lugar ideal para pasar un día tranquilamente dando una vuelta y os lo recomiendo especialmente para adaptaros al cambio de altitud. Cuzco se encuentra a 3.400 metros de altitud y seguramente si venís desde Lima pues venís desde el nivel del mar, entonces el choque se nota. Esto quiere decir que como según lleguéis os pongáis a moveros mucho, a hacer actividades, a hacer excursiones, es muy fácil que os dé un mal de altura. No es muy grave, o sea puede llegar a ser grave pero es muy raro, pero es muy normal que den dolores de cabeza, que haya momentos en los que notéis como que os falte el oxígeno, una pequeña taquicardia, entonces por eso es bueno dedicarle un día a estar tranquilamente en Cuzco para adaptaros a esto y luego ya podáis moveros tranquilamente. A mí gracias a hacer esta aclimatación no me hizo ningún efecto el mal de altura, simplemente a la noche notaba como que el corazón me latía un poco más fuerte, pero nada más. Si veis que notáis algún efecto como dolores de cabeza, etcétera, os recomiendo pues que os toméis alguna aspirina o hay remedios más caseros como masticar la hoja de coca, que os la ofrecerán por todos lados en esta zona. Machu Picchu lo mejor es visitarlo por la mañana a primera hora, ya que tiene un cupo de unas miles de personas en 2 turnos durante el día y para mí el primer turno es el ideal. Por eso lo mejor es que la noche anterior lleguéis a la ciudad más cercana o pueblo más cercano a Machu Picchu, que es Aguascalientes, un pueblo con muy poca historia, ya que es un pueblo que se ha creado específicamente para el turismo que va a visitar Machu Picchu y en el cual únicamente vais a encontrar hoteles, albergues, restaurantes, algún supermercado, pero básicamente todo dedicado al turismo que va a visitar Machu Picchu. Entonces lo ideal es que a la noche lleguéis a este punto para estar los primeros al día siguiente en Machu Picchu. Entonces para llegar aquí a la noche podéis visitar varios puntos durante el camino desde Cuzco y yo por ejemplo lo que hice fue contratar un conductor. Esto lo podéis hacer de muchas maneras, como por ejemplo consultando con vuestro albergue, con vuestro hotel. En mi caso yo contraté un Uber y negocié después con el conductor el pasar un día entero con él, que me llevara a distintos puntos, terminando en Ollantaytambo, que es el último punto al que se puede llegar por carretera. Mi conductor me llevó a unos puntos durante el camino, por ejemplo saliendo de Cuzco, el primer punto al que me llevó fue una textilería artesanal que me encantó, porque aparte de que no había nadie, simplemente estaban las artesanas que trabajaban todo el textil, los distintos pigmentos que utilizan para los colores de la ropa, etcétera, que me hicieron una explicación y una demostración de cómo hacen artesanalmente toda la ropa. La verdad es que me encantó, les compré algo de ropa que llevé después durante el viaje y de ahí fuimos a uno de los puntos importantes, que es la salinera de Maras. Esta zona de la salinera de Maras llama mucho la atención porque no es una salina habitual, no es de estas salinas que veis como que se suelen ver como si fueran lagos gigantes blancos hechos de sal, sino que están como todo estructurados y veis cómo los trabajan, cómo sacan los bloques de sal y encima está lleno de caminos, entonces vais recorriendo todas estas piscinas y es un sitio ideal para ver unas vistas de estas salinas en medio de todas las montañas, haceros unas fotos por ahí. De aquí ya fuimos yendo hacia Ollantaytambo sin dejar de apreciar todas las vistas que hay durante el camino. Todos los alrededores son espectaculares. Hay varias vías para llegar hasta Ollantaytambo. Yo le pedí a mi conductor que me llevara por la más tradicional, ya que aunque es un camino mucho más serpenteante, no tan seguro y más lento, las vistas son espectaculares y para mí merecen más la pena, ya que vas tranquilamente sin ningún tipo de prisa y vas disfrutando de todo el paisaje. Ya hacia la tarde llegamos a Ollantaytambo y aquí tenéis que tener cuidado porque desde Ollantaytambo a Aguascalientes tenéis que ir en tren, pero tienen unos horarios que terminan en cierto punto del día. Entonces tenéis que aseguraros que llegáis a ese último tren al menos, que os lleve hasta Aguascalientes, porque si no ya no podréis ir hasta el día siguiente. El día que visitéis Machu Picchu os recomiendo que madruguéis todo lo que podáis. Para llegar desde Aguascalientes hasta Machu Picchu hay 2 maneras principales. Una de ellas es andando, aunque lleva bastante tiempo. Andando es todo cuesta arriba, siguiendo una carretera serpenteante o yendo a través de la montaña y os puede llevar tranquilamente 2-3 horas. Y si no, la opción más popular, que es subir en autobús. Hay unos autobuses lanzadera que salen constantemente desde Aguascalientes hasta la entrada de Machu Picchu y se inician hacia las 8 de la mañana, pero recomiendo que estéis aquí desde bastante antes porque tenéis que sacar primero la entrada en unas ventanillas y después ir a hacer cola al autobús. En mi caso yo lo que hice fue coger la entrada para el autobús el día anterior para tener eso ya ganado y entonces así al día siguiente ya ir directamente a ponerme en la cola del autobús. Una vez lleguéis
lleguéis a Machu Picchu, ya solo os queda disfrutar de todo el tiempo que tengáis. Como es por turnos, si venís en el turno de mañana tendréis todo el turno hasta el mediodía para visitarlo, pero no os van a decir nada. Si queréis estar todo el día, nadie os va a echar, nadie va a venir a comprobar vuestra entrada, podéis estar todo el tiempo que queráis. Por eso os recomiendo que tengáis en el turno de mañana. Os recomiendo que le dediquéis un rato a visitar todo lo que son los restos arqueológicos, ir paseando entre ellos y después ya de haberlos visitado ir a uno de los miradores. Hay un mirador en el propio sitio arqueológico que viene con la propia entrada, pero luego hay dos miradores que hay que pagar aparte. Uno es lo que se conoce como la montaña de Machu Picchu y hay otro que es Huayna Picchu. Esto cuando compréis las entradas lo veréis y podréis elegir una de esas dos opciones o ninguna, ya que llevan un coste adicional. En cuanto a si elegir el mirador de la montaña de Machu Picchu o de Huayna Picchu, es muy personal. Para mí las vistas son mejores desde la montaña de Machu Picchu porque está mucho más arriba y la vista es más cenital. Al día siguiente de Cuzco, recomiendo que vayáis a uno de los puntos que se ha popularizado más en los últimos años, que es la montaña Arcoiris. En mi caso yo fui sin cogerlo con antelación, hay un montón de empresas en Cuzco que os lo ofrecen. Yo contraté con un grupo que vi que iban aparte de la montaña Arcoiris a un sitio que se llama el Valle Rojo, que es un sitio que a mí me llamaba mucho la atención y que muy pocas de estas empresas os llevan, y para mí es de lo mejor de esta zona. El día de la excursión a la montaña Arcoiris os harán madrugar bastante, es posible que os tengáis que despertar 4 y media, porque es un viaje de unas 3 horas en furgoneta, pararán para daros un desayuno y desde aquí os llevarán hasta el inicio del ascenso, hasta donde pueden aparcar los autobuses y las furgonetas, y desde aquí hay un ascenso de alrededor de 40 minutos, una hora, dependiendo de la forma en la que estéis, para llegar hasta la montaña Arcoiris, hasta donde está el mítico mirador que tanto se ha viralizado en los últimos años. Aquí notaréis bastante más la altitud. Si os he dicho que Cuzco está a 3.400 metros, en lo más alto de la montaña Arcoiris podéis llegar a estar a 5.000 metros de altitud. Por eso os recomiendo que este no sea el primer punto que visitéis cuando lleguéis a Cuzco, porque aquí sí que os puede dar algo. Y cuando lleguéis arriba veréis el mirador y veréis lo increíble que es toda esta zona. Es un sitio muy bonito y encima, dependiendo de la época en la que vayáis, es posible que encontréis la montaña parcialmente nevada y eso le da otro toque adicional, como fue mi caso. Yo intenté ir lo antes posible para poder sacar un rato el dron, porque es un sitio donde no está permitido, a no ser que tengáis un permiso específico, pero bueno, yo llegué muy pronto, le pedí permiso a uno de los vigilantes que está por la zona y me dejó volarlo durante unos minutos para conseguir una perspectiva adicional de este lugar. Para la vuelta, la mayoría de los grupos, al menos cuando fui yo, vuelven por el mismo sitio por el que se sube, por el mismo camino hasta la furgoneta, pero el grupo en el que fui yo, porque por eso lo elegí, iba por otro camino de descenso que va atravesando el Valle Rojo, que para mí fue uno de los lugares que más me impactaron en el viaje, porque es un descenso en el que te rodean montañas completamente rojas que están formadas por un mineral de este color rojizo, y el hecho de estar en un sitio con unas vistas que no has visto nunca antes y el ir en un grupo tan reducido y que nadie más baje, le da una exclusividad y un disfrute que para mí fue mejor que incluso que la montaña Arcoiris. Así que por eso recomiendo mucho que encontréis estos grupos que bajen por la montaña roja. Igual a día de hoy ya es mucho más popular y todos bajan por aquí, pero al menos yo cuando fui en el 2018, nuestro grupo fue el único que lo hizo. Aprovechando que estáis en Cuzco, os recomiendo mucho que vayáis al Amazonas peruano. Si habéis estado en el Amazonas previamente, por ejemplo desde Colombia o especialmente desde Brasil, puede que sea un lugar que podáis evitar si no tenéis tanto tiempo, pero si no habéis estado en el Amazonas y tenéis de un par de días extra, os recomiendo mucho ir al Amazonas porque es también un sitio que, si os gusta la selva, la fauna y queréis ver aquí un sitio totalmente distinto, sitios como este te hacen ver la cantidad de contrastes que tiene un país como Perú, que a mí fue de lo que más me sorprendió, que pocos días antes podía estar en el desierto de Huacachina, donde tenéis un 0% de humedad, un terreno totalmente árido, a pocos días después estar en una selva completamente verde y con una humedad del 100%. Por eso os recomiendo que estéis unos días en el Amazonas. Tenéis dos opciones principales para visitar el Amazonas desde Perú. Una es Puerto Maldonado, que es el punto más cercano desde Cuzco, y el otro es Iquitos, que está al norte del país. Una vez lleguéis a Puerto Maldonado tenéis distintas opciones para visitar el Amazonas. Para mí lo mejor es que contratéis una excursión. Hay otra vez muchísimas empresas que ofrecen excursiones de 2, 3, 4 días a través del Amazonas, donde os enseñarán los puntos principales y os iréis con una muy buena esencia de lo que es todo este lugar. Yo en mi caso lo hice con una empresa que se llama Incaterra, en concreto Incaterra Hacienda Concepción, ya que tienen distintos puntos, y para mí fue una experiencia inolvidable. Es verdad que este no es el más barato, ni mucho menos, pero bueno, yo fue un poco el lujo que me di en el viaje y los de la empresa de Incaterra te tratan genial. Encima yo tuve suerte que no había mucha gente y te dan unas cuantas excursiones donde vas viendo distintos tipos de plantas, animales, insectos, te sientes atrapado por esta densa selva, hay zonas de lagos, podréis ver caimanes, pequeños insectos o más grandes. Yo recomiendo que por lo menos paséis aquí un par de días y olvidarte del mundo por unos días. Y los dos últimos puntos que os quiero recomendar están al sur de Perú y se encuentran junto a la frontera con Bolivia, y es la ciudad de Puno y en especial el lago Titicaca. Puno es una pequeña ciudad. En mi caso yo fui desde Cuzco hasta Puno en un bus nocturno, con lo que llegué hacia las 7 de la mañana y pude dedicar a visitar durante un rato lo que es esta ciudad, que no es una de las más impresionantes, pero la verdad es que está bien para pasar un ratillo, dar una vuelta, ir a la plaza de armas, ver un poco los mercados y tal, el ambiente, pero principalmente
yo vine a visitar el lago Titicaca, que es un lago muy importante ya que es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales y está dividido parte en Perú y parte en Bolivia. Y en la visita a este lago Titicaca no os puede faltar visitar las islas flotantes de los Uros, que son un conjunto de islas artificiales hechas de una especie de junco llamado totora y habitada por descendientes de la etnia Uru. Estas personas que viven en estas islas flotantes viven únicamente en ellas y su vida está basada en todo lo que van encontrando, y conocerles es algo único, así que merece mucho la pena visitarles. Para llegar hasta aquí, lo mismo, hay excursiones que podéis contratar desde el mismo Puno o mirar por internet por alguna de las empresas que lo ofrezcan y os llevarán en un barquito hasta esta zona, y aquí visitaréis un par de islas flotantes donde os contarán la vida y podréis además disfrutar de todas las vistas de lo que es el lago. Estos son los puntos principales que yo os recomiendo si vais a estar unos 10-15 días, 3 semanas en Perú. Si tenéis más tiempo, obviamente podéis visitar muchos más lugares. Perú tiene infinidad de lugares por descubrir que os recomiendo. Yo de hecho quiero volver en el futuro para poder descubrir otra zona del país, seguramente centrarme más en la parte norte, pero bueno, siempre encontraréis otros lugares como por ejemplo Arequipa, que es una ciudad muy conocida también, que yo por falta de tiempo no pude visitar, pero también os recomiendo que os paséis por ahí si tenéis tiempo. Y nada, que cualquier duda que tengáis o lo que queráis me lo comentéis e intentaré aclarároslo, pero no dudéis en visitar este país alguna vez en vuestra vida porque os marcará y os encantará. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima.